código. Y en este proceso que tenemos, veremos esas particularidades y cómo nos vamos a adaptar al cambio. Es decir, por eso es la mención, aunque será derogado este código. Y la otra realidad que tenemos de derecho privado es con la publicación en el Diario Oficial del 27 de enero de 2011, donde se adicionó el capítulo, el título especial que se denominó el juicio oral mercantil. Posteriormente hay más reformas, donde también se introduce lo que es el juicio ejecutivo oral mercantil, pero ya tenemos la oralidad. Tenemos la oralidad con estos dos decretos y tenemos que identificar el origen de la oralidad. Como repito, esto ya tiene más de una década. Esto no es nuevo. En realidad, la vida jurídica en el país, la necesidad con todo lo que se ha vivido, tenemos que desde inicios de 2000 o de este siglo, por ahí como 2006, 2007, se iniciaron conversatorios sobre la justicia ciudadana. Sí, entonces, siempre se ha buscado mejorar y superar las deficiencias en nuestro sistema de justicia. Sabemos nosotros la trascendencia de la reforma penal en la oralidad, del cambio de un proceso inquisitivo a uno garantista. Entonces, por ahí viene el tema que nos atañe hoy sobre la oralidad, y en distintos conversatorios, por ejemplo, en materia civil, desde el año 2009, 2007, 2006, esos años, se estuvo trabajando buscando ese cambio, esa mejora. Y un tema denominador común en todo, por eso refiero incluso a la legislación penal procesal, es la oralidad. Es el principio que estamos hoy tratando ¿cómo se llama?, de explorar. Y tenemos un ejemplo muy claro en esta reforma en el Estado de Nuevo León para entender el cambio. O sea, es un cambio trascendental, la oralidad, que yo recuerdo en aquellos tiempos de la reforma, que se inauguraron esos juzgados orales que se llamaban juzgados orales de arrendamiento. Por ejemplo, se atendió a esa lentitud que existía en los procedimientos, el sistema colapsado, pero esa lentitud que se daba precisamente por la regulación del proceso en sí, como se ha hablado en diversas reformas como estas que menciono, como diversas del Código de Comercio, que siempre buscan agilizar los procedimientos. Si analizamos, siempre se descartan los vicios de los que se aprovechan los litigantes o quienes litigan. Sí, también los vicios que la propia autoridad puede estar desarrollando, siempre se ha dirigido hacia allá. Y tratándose del proceso, se ha tenido esa evolución. Sin embargo, creo que vale la pena mencionar que cuando hablamos del juicio oral, tenemos que entender que no se trata de una evolución del juicio, no se trata la evolución de un proceso, sino que tenemos un juicio nuevo, ¿sí? Un juicio autónomo que se crea a partir de principios como el de la oralidad, el de la publicidad, que distinguen y que por eso se debe tratar como tal. Entonces, en este caso específico, ese impacto de la oralidad en materia procesal civil aquí en nuestro estado, tuvimos la experiencia de iniciar con los procedimientos únicamente de arrendamiento en materia civil y, y de esa manera, en materia familiar, los divorcios voluntarios. Siempre ha habido una gradualidad en la oralidad. También en penal hubo cuestión de delitos culposos no graves. Son mecanismos o formas que se han manejado por parte del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, que siempre han servido porque es muy fuerte un cambio radical de un procedimiento tradicional, por ejemplo, un oral con todo lo que implica, es muy fuerte. Entonces, al hacerlo de manera gradual, permite ir avanzando en las necesidades que se requieren, tanto de una capacitación del personal como una reestructuración de la institución en sí, así como ahora con el uso de las tecnologías, ir desarrollando todo lo que implica. Entonces, esa experiencia que tuvimos, no creo que el foro es grande, tenemos un foro muy amplio, habrá quienes me entiendan perfectamente, y precisamente de eso se trata, de tratar
compartir las experiencias que se tengan para nosotros visualizar la oralidad que viene con el nuevo código, en el sentido que tenemos en el foro pues, abogados, funcionarios, estudiantes, y nos tocó conocer a muchos, luego por las personas más jóvenes tal vez, eh, que por ejemplo un contrato, una controversia derivada de un, este, de un arrendamiento, de un inmueble, por ejemplo, tenía esa regulación especial, el juicio especial de arrendamiento, que derivaba de juicio especial, el juicio de desahucio. Sin embargo, no se lograba el fin pretendido, que es llegar a una solución de esa controversia. Por ejemplo, a mí me tocó ver aproximadamente asuntos de arrendamiento, allá cuando empezaba yo, cuando era estudiante, y recuerdo, no sé, uno o dos asuntos de arrendamiento que tardaban entre 8, 10, 11 años para resolverse en definitiva. O sea, resolverse en definitiva. Después de que se resolvía, iniciaba la ejecución. Entonces, nos tocó ver, por ejemplo, ese tipo de controversias que pueden tardar años en tener la decisión. Y esa fue una razón por la cual se tomó esa figura o esa institución del arrendamiento para que entrara la oralidad. Y cuando entró con la oralidad, cambió por completo, y ya teníamos promedio de 3 meses en dictar una sentencia. Entonces, ese es un impacto, por ejemplo, que ahí da la oralidad, porque viene a cambiar todo, y es lo que tenemos que definir nosotros poco a poco en el tratamiento de este nuevo código. La oralidad va más allá de entender una fórmula sencilla para ir a una audiencia, sino que es realmente un cambio de paradigma por todo lo que implica. El ejemplo que pongo del arrendamiento, pues es claro, es real. Entonces, por ahí viene la oralidad. Sin embargo, sigue siendo un proceso de adaptación. Todavía no terminamos de adaptarnos. ¿Por qué razón? Porque como mencionaba, es muy complicado cambiar de una justicia escrita a una justicia oral de inmediato. Actualmente, pues, los operadores del sistema, tanto los funcionarios como los abogados postulantes, lo vivimos día a día, incluso con la oralidad. Arrastramos vicios, por decirlo así, que corresponden al sistema escrito, al sistema tradicional. Entonces, ese es un primer reto, empezar a ver que la oralidad es un cambio total. Ahorita vamos a ver algunos aspectos que nos llevan a ello, y que nosotros ahora con la experiencia podemos ver en audiencias, desde siempre en el proceso que fuimos viendo en juzgado, viendo en apelaciones, el comportamiento en audiencias de las partes y demás. Vemos que siempre hay una sujeción al antes, al procedimiento escrito. Sí, y no terminamos de entender la oralidad, y a veces son muchas razones que pueden explicar ese funcionamiento que no nos deja la plenitud de la oralidad. Sin embargo, este código viene a evolucionar. Sí da una evolución a la oralidad que tenemos, porque tenemos que estas reformas que menciono del Código Procesal de Nuevo León, el Código de Comercio, básicamente se distinguen porque buscan dotar a los procedimientos de mayor transparencia. Ese es un elemento fundamental. Entonces, en ese contexto, el sistema oral se ha considerado como la herramienta más eficaz para superar muchos de los males, como ahorita comentaba algunos. Y por decir de una manera, ese de arrendamiento suprimió todos los vicios que puedan existir el procedimiento para alargarlo. Un ejemplo muy claro. Entonces, la finalidad es la máxima que tenemos en nuestra Constitución, que la impartición de justicia sea pronta, expedita, completa e imparcial. Como nosotros vemos, eh, la, el objeto o la finalidad de la oralidad, sus pilares son los principios constitucionales.
Por ello menciono los artículos relativos a únicamente como antecedente. Repito, es sumamente importante partir de la oralidad que existe, ¿sí? Porque tenemos que entender qué oralidad llega, ¿sí? ¿Qué oralidad vamos a tratar? Pareciera que es muy simple entender o hablar de la oralidad, irnos al artículo 7 del Código Nacional, del que estamos ocupándonos hoy, y definirlo tal cual, porque nosotros tenemos precisamente esa preparación, por lo que implica nuestro sistema de justicia, estos cambios que vienen. Y como yo refiero, es una cuestión de cambio de paradigma. Es decir, va más allá de cualquier cosa, de cualquier curso o demás que tengamos. Es un cambio de paradigma. Por ejemplo, nuestra educación como voz que tenemos actualmente, quienes tienen la educación en licenciatura, todavía no termina de aplicarse lo que es este paradigma como tal. Seguimos trabajando en un concepto del derecho como tal, conceptual, válgame la redundancia, donde, por ejemplo, tenemos un curso y pedimos las diapositivas, queremos las diapositivas. Hoy las diapositivas van a ser una guía porque la intención es que tengamos ese intercambio de ideas y podamos asimilarlas y salir de lo conceptual, porque vivimos hoy un cambio de paradigma. Ahorita voy a hablar del cambio de paradigma porque quiero mencionar esto para llegar al cambio de paradigma. En nuestra oralidad, que nosotros ya vivimos la oralidad, hemos evolucionado, hemos avanzado, se rigen estos siete principios: oralidad, continuidad, contradicción, concentración, publicidad, inmediación. Y el principio número 7 en mercantil es igualdad y en civil es abreviación. Son esos 7 principios que han regulado lo que conocemos como oralidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede con nuestro nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares? El 7 de junio del año 2023 se publicó en el Diario Oficial el decreto de su creación. Entonces, yo menciono esta parte del código porque es donde se destaca ese cambio. ¿Sí? ¿Hacia dónde vamos? Dice, a través de este nuevo código se estableció la oralidad como uno de los ejes fundamentales del sistema procesal a nivel nacional y no solamente reducida a ciertas entidades federativas. Este es un punto que se logró después de muchos años, así como sucedió en penal. Repito, esto no es aislado ni ha sido de un grupo parlamentario o nadie se lo atribuye. Esto es un trabajo de mucho esfuerzo, de muchos años, de incluso de diferentes gobiernos. No tiene nada que ver eso. Es una cuestión del sistema de justicia. Y el primer punto que se destaca en esta reforma es obviamente. ¿Por qué se reformó el artículo 73 de la Constitución Federal para establecer que la facultad de la reforma en lo que es el procedimiento civil y familiar es exclusiva del Congreso de la Unión? En automático se quitó esa facultad a las legislaturas estatales y pasó a ser una facultad exclusiva del Congreso de la Unión y por ende lo que se regula es a nivel nacional. Ese es su origen y podríamos decir que es el primer punto a destacar, que quienes tienen no solo vemos que hay abogados que ejercen, eh, no sé, con empresas o con personas que efectivamente litigan en varias partes del país y seguramente ellos entenderán o podrán incluso explicar con claridad lo que implica este cambio. Es un impacto de fondo, como yo repito, esta nueva ley tiene ese efecto. Entonces, uno es ello. Algunos otros dirán, no, pues yo estoy estudiando, yo aquí vivo, bueno, pero a nivel nacional es el mismo código, así como sucede, digo entre paréntesis, el Código de Comercio, que es una legislación federal. Entonces, ya habrá otro tipo de consideraciones en alguna interpretación, alguna apreciación que se pueda manejar distinta, pero ya se tiene una estructura, ya se tiene un marco legal que da un tratamiento único. Entonces, es el primer punto a destacar con dicha fuerza. Ahora bien, este código atañe a lo que es el debido proceso, como se establece en la exposición de motivos y en los debates
tiene muchos debates muy intensos con toda la participación de diferentes organizaciones, colegios de notarios, de abogados, todos los tribunales del país. Es una legislación que tardó muchos años. Sabemos que incluso se desfasó en el periodo de tiempo que tenía para que el Congreso cumpliera. De hecho, existieron contradicciones, no, acciones de inconstitucionalidad, perdón, porque hubo estados como Nuevo León, como este, Michoacán, y hubo otros estados que en su estado, como aquí no se tenía la necesidad de regular alguna figura jurídica procesal y las legislaturas locales pues siguen trabajando. Hubo reformas, Tlaxcala también me acuerdo, hubo reformas al código local, pero ya existía la reforma del código nacional. Entonces por ahí se plantearon esas inconstitucionalidades para decretar que era inconstitucional porque los congresos locales estaban invadiendo la esfera del Congreso de la Unión. Entonces, pero todo ese proceso de espera fue a raíz de toda la participación. Participaron incluso grupos de personas desaparecidas, madres de personas desaparecidas. Se trató de ver todos los frentes posibles. Por eso, repito, no se le atribuye a nadie esta reforma propiamente. Es un trabajo legislativo arduo, muy fuerte, y parte del debido proceso. Para ello, yo tengo esta definición para tener esa idea. Y repito, porque estamos en un contexto amplio, sería interesante agotar tal vez aspectos muy particulares de la oralidad. Sin embargo, el foro es amplio, no tenemos una línea en sí, no tenemos un tope de temas o demás, sino que tenemos que dar un panorama amplio y sobre ello ir destacando estas particularidades. Eh, en ese concepto de derecho, del debido proceso, nosotros entendemos el debido proceso como un derecho humano consagrado como tal y asimismo protegido por nuestra Constitución. Pero ese concepto en general es el derecho que tiene o todo el ciudadano a un proceso en el que se respeten los principios y garantías de naturaleza procesal consagrados constitucionalmente. Los principios como el de la imparcialidad, la publicidad, la posibilidad de asistencia a abogado que introduce este nuevo código y la prohibición de las dilaciones indebidas y utilización de los medios de prueba pertinentes. Uso esta definición porque es acorde a esta nueva legislación. Por ahí también tienen el enlace para que vean el concepto. Y ello nos lleva a lo que es el artículo 14 constitucional, que consagra la garantía de audiencia, consistente en otorgar al gobernador la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, su posesión de derechos. Nos dice el artículo 14 que su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Tiene esa trascendencia. Estamos hablando que la oralidad es una herramienta fundamental para cumplir con el derecho humano al debido proceso, nada más y nada menos. Pero ¿cómo lo entendemos? ¿Cómo entendemos ese cambio de paradigma? Nosotros referimos que la oralidad que conocemos, que ejercemos, creo que este nuevo código sí nos impulsa más aún a lograr ese objetivo, porque pues vale la pena comentarlo, ¿verdad? Creo que todos los que vivimos la práctica en los juzgados, si somos analíticos, somos objetivos, vemos que existen vicios que arrastramos, o sea, queremos trabajar con el procedimiento tradicional en la oralidad. Lo vemos todos los días en las audiencias. Quiero leer íntegramente mi escrito, o sea, yo no me expreso, yo no puedo hacerlo oralmente. Podemos también hacer autocrítica con los jueces. Manejamos protocolos, un juez un protocolo, otro protocolo, secretarios protocolo. Entonces, en la oralidad seguimos plasmando la parte escrita, ¿sí? Entonces, este código
con lo que aporta, lo que ahora introduce, creo que viene a explotar esta parte de poner en evidencia realmente la oralidad, ¿sí? La oralidad donde sea el juez el responsable del procedimiento de la decisión, él y nada más que él, y las partes, los responsables, ¿sí?, de llevar las pruebas para acreditar los hechos concretos que vamos a mencionar más adelante. Y en ese cambio de paradigma, primero me gustaría comentar este amparo directo en revisión de la Suprema Corte que establece esas fases básicas del debido proceso que se deben cumplir, pero nos habla de un mínimo que deben contenerse en las partes en cuanto a la igualdad. Introduce este tema y es acorde a, porque precisamente la oralidad hoy, con la disposición expresa que tenemos en este nuevo código, entra de manera directa y de manera horizontal en la regulación del juicio, lo que es cuidar las asimetrías de poder, lo que es cuidar las desigualdades, ¿sí?, como refiere esta jurisprudencia. No solamente es cumplir las etapas procesales. Hoy la oralidad lo que nos lleva a decir es que tú tienes que estar al pendiente en el momento de cuidar los derechos de las partes y principalmente de los más vulnerables, tanto en materia familiar como en materia civil. Vamos a ver, no sé si podemos comentar uno o dos casos que efectivamente en materia civil tenemos la necesidad de verlo así. Entonces, esta jurisprudencia la comparto para que trabajemos sobre ella, que la tengamos presente para nuestra reforma, porque nos lleva a tener esa visibilidad. Sí, y la oralidad será eso. Ya veremos algunas disposiciones, como incluso de manera sistemática o armónica regulan los derechos de las personas más vulnerables, algo que no vemos en nuestras legislaciones anteriores en la oralidad. Sí, que si bien existen protocolos y demás, ahorita vamos a comentar cómo funcionan, pero precisamente esa es la distinción. Eh, ya cayendo en lo que es la regulación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, eh, en las discusiones de la exposición de motivos, se expone claramente la intención de satisfacer, como refería a una justicia cotidiana y abierta, que es un tema que tenemos de hace más de 10 años, más de 15 años. Es un tema que se ha trabajado mucho y por eso hemos tenido estos cambios, pero hoy es en todo el país. Hoy viene a poner esa igualdad, por decirlo así, que puede ser tal vez más complejo en los estados que no tienen la oralidad, que no tienen la estructura que implica, porque no es algo sencillo. Sin embargo, ese es uno de los objetivos, cumplir con las necesidades de la justicia cotidiana y abierta. Y nos refieren desde su origen, el código, cumplir con los más altos estándares internacionales en materia de acceso a un recurso sencillo, rápido y efectivo. Bueno, la redacción del código, en esa creación que yo les decía, plural totalmente, con todos los poderes judiciales de los estados, con el Poder Judicial Federal, con grupos o asociaciones que participaron, que elaboraron la redacción, eh, es con esta perspectiva y nosotros lo leemos en los artículos, o sea, los más altos estándares internacionales, en específico las convenciones de las que México es parte y que se tienen que reflejar en, en esta nueva regulación. También nos refiere ahí el desahogo de procedimientos en materia civil y familiar más prontos y expeditos, que ya pusimos un ejemplo de lo que es la oralidad, que ya vimos, por ejemplo, un impacto en el arrendamiento. Y probablemente las personas más jóvenes dicen, pues ¿qué chiste tiene? Que no le mucho chiste que 3, 4, 5 meses tenga la sentencia si es normal. Bueno, ha sido un proceso largo y ese es un gran avance. Pero nos dice la iniciativa, respeto absoluto a los derechos humanos, ¿sí? Y un tema adicional que el código también contempla es el aprovechamiento de las herramientas de la tecnología de la información para garantizar mayor acceso a la justicia en la solución de conflictos, porque tenemos un capítulo que regula los expedientes electrónicos, que por ahí habrá ciertas dudas, o al menos se me parecen dudas, que es optativo. Si las partes quieren cualquier procedimiento, será 100% electrónico.
pero por ahí maneja la regulación que es optativo si quieren las partes, si manifiesta el actor, se da vista al demandado, y si desea se hace todo el procedimiento electrónico y puede ser en cualquier momento. Pero me regreso a la parte del respeto absoluto a los derechos humanos, porque pareciera que no se hacía, cuando en realidad sí hay un mecanismo, pero hoy la redacción del código nos lleva a tener visible esta obligación y cuidar su cumplimiento estrictamente. Nos habla del cumplimiento de los convenios, nos habla del respeto absoluto a los derechos humanos. Vamos a ver en los principios cómo es un catálogo más amplio, lo vamos a ver en un momento más, y cómo esa es la perspectiva. Entonces yo lo que quiero comentar es esto. Esto es parte de ese origen de la reforma y que todo dirige prácticamente a la oralidad, que es lo que viene a cambiar, porque nosotros podemos ver de estos principios que del procedimiento, eh, no es que sean principios nuevos o que no existían. Repito, uno, no con este código, no es nuevo, no vemos la oralidad como algo nuevo, pero ni siquiera antes. Siempre se ha procurado de una u otra manera la continuidad, la concentración siempre se ha visto en los juzgados, desde que se admite la demanda, se emplaza y cualquier vista que se da, la concentración de igual manera, no retardar. Probablemente la publicidad tiene que ver con la realidad totalmente. Y el principio que yo estimo que es, aunque todos están relacionados en igual nivel de importancia, la oralidad tiene una estrecha relación o esencial relación con la inmediación. Si ahorita lo vamos a comentar, estos son los dos principios que podríamos decir que van juntos. Uno no puede sin el otro. Y la igualdad que se maneja en todos los procesos tradicionales. De esa manera, atendemos a que esos principios que ya prevalecían o que ya prevalecían y que en la primera etapa, por decirlo de alguna manera, en la primera etapa que vivimos de oralidad, al menos en Nuevo León y otros estados, creo que hay estados que no tardaron más tiempo en arrancar la oralidad y ahora están trabajando fuerte o rápido para implementar este código. Pero nosotros concentrados en lo que nos ha tocado vivir aquí en Nuevo León, sí se ha logrado la agilidad en los procedimientos y combatir la saturación, porque es una realidad la saturación que tenemos de trabajo, más esos eh, aspectos que seguimos manejando, que no logramos este, concretar un funcionamiento total de la realidad, pues sigue siendo ahí medio tortuoso, ¿verdad? Entonces, eh, esta oralidad del nuevo código, de manera muy expresa, sí establece la agilidad de los procedimientos a cargo de las personas que juzgan, como los responsables, como los conductores del debate, de las audiencias, pero también habla expresamente de los litigantes, que ellos son los constructores del debate y las pruebas, y ellos son los responsables de desarrollar el procedimiento con la mayor claridad posible, son ellos. Es decir, hoy el litigante, el postulante, se tiene que ver con mayor intensidad su participación. La importancia que tiene, la importancia que maneja es determinante. Y vamos a hacer el comentario porque, por ejemplo, tenemos en esta parte de derechos humanos que yo les comentaba, el respeto absoluto de derechos humanos, de repente decimos, ¿y cómo funciona? Repito, lo decimos desde la experiencia, lo que vivimos, y a veces pareciera que la realidad es ir a hablar, hablar. Pues leo si el juez no ve, porque estamos virtual, no se da cuenta que estoy leyendo, pues es fácil darse cuenta de cómo es lo que se lee. Pero si puede dejarme hablar, leer mis escritos, repetirlos, entonces no hay una conciencia en esa experiencia, no hay una conciencia de la efectiva oralidad, de qué se trata la oralidad. Entonces, si este nuevo código se ocupa de, el nuevo código se ocupa de la defensa de los derechos humanos y de manera muy clara así lo regula, nosotros tenemos que atender
a estos artículos de la Constitución Federal, el 1, el 103, el 105, 103, 107 y 133, que identificándolos como tal, seguramente la mayoría los identifica, si no tenemos que, y quien no, pues que los lea, nos hablan de lo que es el juicio de amparo, nos hablan de los medios de control de la Constitución, y en específico, a raíz de la reforma del 2011 sobre derechos humanos, tenemos que ver el tratamiento del control de la Constitución. ¿Por qué lo relaciono de manera directa con la oralidad? Porque tiene que ver con el cambio de paradigma. Nosotros venimos de un modelo o de un sistema de justicia que parte de una corriente de pensamiento positivista, ¿sí? Nosotros venimos de una educación académica conceptual, y no es que esté mal eso, no, es correcto, de hecho es necesario. Es necesario partir de los conceptos, ya por aquí manejamos uno o dos conceptos, y es necesario partir también del derecho positivo. Sin embargo, ese es el cambio de paradigma, que se torna más complejo, ¿eh? Para ello, tenemos que mencionar lo que es el control constitucional y convencional. Y repito, ¿por qué tomar el tema en la oralidad? Porque hoy estamos hablando que con este código trataremos los derechos humanos. Entonces, más allá de ahorita entrar a reglas específicas y momentos específicos en la audiencia, tenemos que ver el nuevo paradigma. Y ese nuevo paradigma tiene que ver con el control constitucional y convencional, así tal cual, así lo señalo. Y también porque, repito, no es conveniente que en la audiencia se quiera expresar, por ejemplo, un planteamiento y que se quiera manejar la violación de un derecho humano, así tal cual, en la audiencia preliminar, en la audiencia de juicio. Simplemente tener una postura donde se pide la protección de los derechos humanos de la parte representada, tal cual. Entonces, esta sentencia de la primera sala, del amparo directo en revisión 4927-2014, en mi opinión, es académica, porque nos explica el ABC de cómo funciona el control constitucional y convencional. Y nuevamente hago paréntesis. Sé que hay abogados, debe haber abogados en el foro, en la clase o en la reunión, que incluso dominan la herramienta, que incluso pues no es nuevo. Tal vez piensen, oye, ¿qué relación? Sin embargo, buscar una explicación para abarcar el total de los participantes me lleva a la necesidad de plantearlo así. Creo que podrá reforzar quienes ya lo dominan, podrán, pues, corregirme si ven por ahí un error que no domina. Y quien no tenga presente ello, le servirá como herramienta. Esta sentencia, repito, eh, viene a colación porque deriva a su vez del famoso expediente 912 del caso Radilla Pacheco, en el cual eh, sabemos que deriva de una sentencia de la Corte Interamericana y que a raíz de ello, en la Suprema Corte se inició una nueva época para ahora tener esa perspectiva de la que estoy hablando, de derechos humanos. Pero este tratamiento de derechos humanos, que es importante tener la herramienta para la oralidad, va más allá de entender que la Suprema Corte va a declarar una inconstitucionalidad o demás, y vamos a esperar la jurisprudencia. El control constitucional y convencional, a partir de ese expediente, el 912 que refiero del caso Radilla Pacheco, es un parteaguas en el país y viene a aclarar todo relativo al control constitucional. De entrada, eh, define cómo va a funcionar ese control constitucional y convencional. Nosotros, para desahogar un procedimiento, estamos hablando de que el Código Nacional regula los procedimientos de legalidad. No es de amparo, no es controlador de la Constitución, como el juicio de amparo, que su esencia es el control de la Constitución. Sí, acá no, acá regula una controversia. Por eso vemos cómo nace el conflicto con las
escritos que fijan litis y se desahogan pruebas en audiencias y se dicta sentencia. Entonces, lo relevante es eso y lo que se ve en audiencia. No es factible que se hagan planteamientos de violación de derechos humanos por hacerlas, por entenderlas. La herramienta nos va a llevar más allá. Si nosotros no tenemos tema al respecto, pues no lo vamos a plantear. Sí, y si lo tenemos, se tiene que plantear, tanto las partes de plantearlo como la autoridad tiene que abordarlo al margen de, porque lo vamos a definir. El control constitucional tiene que ver, eh, en este caso, con esta sentencia, nos demuestra cómo va a funcionar en ese procedimiento de legalidad que es el que regula el Código Nacional y cómo va a quedar direccionado el control que haga, en su caso, el órgano de amparo, que es mediante el juicio correspondiente, el de amparo. Y repito que es una herramienta para, en este caso, el postulante, para la autoridad también, o sea, cómo funcionamos, porque ayuda a cumplir con el objetivo de la oralidad. En la oralidad se tienen que plantear los elementos que lleven a solucionar la controversia. Y en el caso específico, si hablamos de derechos humanos, tendrá que versar sobre ello, pero no en un planteamiento de litis. Ahorita vamos a ver las diferencias que nos van a ayudar a entenderlo. El control constitucional tiene dos vías. La vía directa, que es la que siempre ha habido y que sigue habiendo y que prevalecerá, no sé, a menos que surja una reforma que cambie todo, pero es el control que ejerce la Suprema Corte y los órganos federales, los órganos de amparo, los colegiados, los jueces de distrito. Es el control de la Constitución vía directa, por excelencia. Ahí lo que se va a impugnar, lo que se va a debatir, es la Constitución, la violación a la Constitución por la autoridad en el acto reclamado, básicamente. Cuando nosotros hablamos de ese control de la Constitución, pero no es ante el juez federal, debemos entender que ahora cualquier autoridad, a partir de la reforma del 2011, absolutamente toda autoridad está obligada a vigilar que se cumpla con la Constitución, ¿sí? Ese es el nuevo paradigma. Eso es lo que cambia. Por eso no podemos manejar nuestros argumentos eh, vacíos o dar lecturas y lecturas en audiencias. Sí, porque si vemos la perspectiva de derechos humanos, hoy la propuesta del código, o más bien ya la disposición del código que fue propuesta, es dotar a los abogados postulantes, los litigantes, de una participación verdaderamente activa, intelectual en el juicio. Entonces, cuando hablamos de derechos humanos, por eso les digo que esta es una herramienta fundamental. Tenemos que entender que cuando se está en una controversia en la instancia ordinaria con el juez común, bajo ninguna consideración se va a poder fijar litis de control constitucional, bajo ninguna. ¿Sí? No es factible. Y a veces he escuchado que dicen, no, sí se puede, ya se puede. Es que el juez puede resolver la inconstitucionalidad de una norma y no es así. El procedimiento de legalidad, el procedimiento que regula nuestro nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, no permite que se atienda una controversia, una litis de control constitucional. Entonces es muy común, en materia civil, de hecho, es muy común que plantean como una pretensión la declaratoria de inconstitucionalidad de un artículo. ¿Por qué? Porque no se tiene la herramienta, porque no se tiene la claridad. Y en una audiencia procuren eso. O sea, nos toca también en materia mercantil, en la preliminar interviniendo, es que mis derechos humanos. No, la controversia que regula este código es de legalidad, ¿sí? Entonces, la concentración que debe hacer todas las partes, o sea, los operadores, los jueces, las juezas, ahora con el nuevo código, también
Las magistraturas van a participar oralmente, ahorita lo vamos a comentar, es muy interesante. Tiene que ver con el aspecto de legalidad, sí, estrictamente, sí, sobre los hechos en conflicto o las normas, según sea el caso. No es para venir a discutir y querer demostrar la inconstitucionalidad de una norma. La Suprema Corte en esta resolución nos explica el ABC y nos explica claramente, nos dice, aquí yo hice un resumen, este es el amparo que a su vez se interpreta del artículo, el expediente varios, perdón, del Pleno Tribunal 912-2010 del caso Radia Pacheco. Entonces nosotros vemos las diferencias, subrayé la diferencia entre uno y otro. Ahí está, esa es la clave. Eso es lo que tenemos que conocer. Entonces, en un control concentrado de vía directa, la competencia primigenia o de origen es exclusiva del Poder Judicial de la Federación. Punto final. Ninguna otra autoridad tiene facultades para controlar la Constitución vía directa, es decir, existo para eso. ¿Sí? Solamente el Poder Federal. Y son diferentes vías en los artículos 103, 105, 107, que es el amparo, el juicio de amparo, el control constitucional, la acción de inconstitucional, las controversias constitucionales. Y su objeto es eso, impugnar las normas, ¿sí? Vinculadas a derechos humanos. Y el efecto, fíjense el efecto que tiene, declaración general. Bueno, ahí tenemos que revisar la reforma. Pero ahorita en general, conforme esta sentencia, la declaración general sobre invalidez o expulsar del orden jurídico la norma, y tenemos varios ejemplos, ¿sí? Ahorita vamos a ver un ejemplo para aterrizar la idea. Y el conflicto existe, la esencia del conflicto existe, ¿por qué? Porque el quejoso lo presenta como tema en su amparo, la inconvencionalidad o inconvencionalidad, la inconstitucionalidad o inconvencionalidad de la ley. Sí, entonces expresamente lo plantea, es la materia de allá. Cuando hablamos del control difuso, y ojo, eso es lo que nos da, a veces estamos en la oralidad aquí, ¿y qué es lo que vemos? Que se está planteando aquí. Y un juez del fuero común no tiene facultades para atender un conflicto de inconstitucionalidad planteado por las partes. Entonces, ¿cómo controla la Constitución? Pues la sentencia nos explica muy sencillo. Y derivado del expediente de Radilla Pacheco, deriva todo esto, válgame la redundancia, ahora todos lo que se refieren a los jueces interamericanos, cualquier persona juzgadora es interamericana. ¿Por qué? Porque ahora tiene obligación de velar por la aplicación de los convenios de los que México sea parte. Entonces es una obligación dejar de aplicar las normas, ¿sí? No va a ser ninguna declaratoria de invalidez o demás, no. Dejar de aplicar las normas ordinarias, ¿sí? Cuando encuentre la autoridad que son contrarias a los derechos humanos y va a preferir las contenidas en la Constitución o en los convenios. Entonces, así es como surge la figura del control de convencionalidad ex oficio, una nueva forma de control constitucional, ¿sí? Pero esa distinción es que el tema del control constitucional no integra litis, es decir, no es válido que las partes quieran manejar litis constitucional en el procedimiento de legalidad. Y se ve lo vemos, o sea, en la oralidad. Por eso esta herramienta es fundamental, ¿sí? Aquí lo dice esta ejecutoria de la Corte, porque el conflicto se limita a la legalidad. La pretensión litis no puede consistir en aspectos de constitucionalidad, porque si no sería tanto como invadir una esfera de competencia. Si alguna autoridad ha hecho ese control, tendría que ver si se invadió una esfera. Si se la invadió, pues tendremos que ver cómo se resuelve ahí el amparo, ¿verdad? Pero sí está fuera del marco legal, no tiene esas facultades. Es decir, dicho en otras palabras, bueno, ahorita le concluimos. Fíjense la diferencia. El control de vía directa es decisión del quejoso, tiene que ser
yo les pregunto, ¿cuándo han visto una demanda de amparo que no alega la violación del artículo 14 y 16 constitucional? Pues todos, porque estamos sometiendo la revisión a la Constitución. Y en el fuero común, el que estamos tratando con la oralidad en el Código Nuevo, es una facultad ex oficio, ¿sí? Va a ser de oficio por la autoridad que juzga, por su decisión propia. No necesita, no debe existir una petición. Ese es el tema, por eso estoy tratando este tema, válgame, eh, porque las partes plantean, ahí tenemos demandas que lo plantean desde la pretensión. Y en audiencia insisten, y ¿cuál? Pues, yo no tengo facultades. Y ahorita tenemos que darle el giro entonces de cómo funciona. Entonces, ante el fuero común, a lo que estamos hablando, lo que hoy nos interesa, la legalidad, pueden suceder dos cosas. Si el postulante decide, yo hago valer la inconstitucionalidad. Si coincide con la persona que juzga, o sea, si la persona que juzga dice, pues lo que tú haces ver, yo lo advierto así, encuentro los elementos, pues hará el control, sin resolver una litis, sino ya será de oficio. A ver, al margen de lo que digas, yo hago mi pronunciamiento. Es más, aunque no lo haga igual, no hay necesidad porque no estoy resolviendo litis. Pero si no, es suficiente con que dice la sentencia, que se menciona una frase expresa que no advirtió que la norma fuese violatoria de derechos humanos. Y ya, así de sencillo. Entonces, traigo a colación este tema porque este nuevo código que regula los derechos humanos no debe confundirse con que nosotros vamos a debatir los derechos humanos en la litis civil o familiar, ¿sí? Que obviamente en materia familiar sabemos que creo que ya han visto ustedes lo que es la litis abierta, ya han visto todo el cambio que nos da el derecho familiar cuando desde por medio está un niño, niña, adolescente o una persona con discapacidad. Obviamente cambian todas las reglas, por decirlo así. La litis abierta pues lo dice todo. Entonces es un principio rector de esa magnitud y cambia. Por eso estamos concentrándonos en el derecho civil en sí y haciendo las menciones correspondientes. Entonces, aunque el código tiene en su origen la finalidad de regular los derechos humanos, no es un control ni de derechos humanos propiamente, un control directo y mucho menos constitucional o convencional. Y esta sentencia es ilustrativa para ello. Y yo espero que se den la oportunidad de leerla. Yo aquí hice un resumen, pero valdría la pena que lo lean, lo lean, lo lean. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede con este tema? Con la legalidad. Oye, entonces, esperaré como un volado a ver si la persona que juzga ve la violación, ve alguna violación y a ver si me la concede. Pues conociendo la herramienta, conociendo las reglas que rigen el medio de control, podríamos ahora sí tener una capacidad distinta. Si nosotros vamos a hablar de derechos humanos, lo podemos hacer, pero de una manera fuerte, de una manera sustantiva. ¿Cómo? Quienes participan en el debate, los postulantes, deben tener en mente esto. Es decir, a ver, tenemos que partir de la legalidad. Estamos en un tema de legalidad. No desviar, fíjense, no desviar, de hecho ahora el código habla de la teoría del caso. La teoría del caso, que es para un tratamiento aparte, que básicamente es tu estrategia que vas a plantear para ejercer esa defensa del derecho. Debes plantear la legalidad. No puede, las partes que vengan al litigio no pueden desviarse, ¿sí? Porque si el juicio versa sobre una legalidad, tienen que buscar la intensidad en ese tratamiento. Y al desviarse en un tratamiento como este, y tal vez alguien tenga la experiencia y se ha visto que ya están peleando lo del amparo de aquí y no pelean lo que tienen que pelear aquí, ¿sí?
Por eso para mí es importante y quise compartirles esta sentencia, porque eso va a ayudar a afianzar la oralidad. ¿Cómo? A ver, sabiendo cómo voy a trabajar la oralidad. Y cuando hable de derechos humanos, ¿qué es lo que se tiene que proponer a la autoridad? ¿Sí? Se tiene que proponer o se tienen que llegar a juicio los elementos necesarios que echen a andar la facultad ex oficio. ¿Sí? Y se tiene que hacer de esa manera. Si la autoridad, por la razón que se quiera exponer, no lo hace, que puede ser, hay elementos con fuerza para en todo caso llevar la controversia. Ahora sí una litis constitucional. Sí, espero que se esté entendiendo esto. Entonces, ahora esa labor ya no tendrá que ser puede ser que se haga ese planteamiento, que se le pida a la autoridad que ejerce el control difuso vía indirecta, que es el control constitucional vía indirecta, perdón, pero más allá de pedirlo por hablar, es que se están violentando mis derechos porque pide mucho, porque no era así, porque lo que sea, es decir, confundir la legalidad con los derechos humanos, con la constitucionalidad, alegando la legalidad, va a ser infructuoso siempre, siempre. Entonces, por eso aquí es dividir, decir, ok, vamos a trabajar, se tiene que trabajar en el juicio, la legalidad en sí, pero se pueden traer elementos que echen a andar esa facultad de ex oficio, es decir, hacerle notar al juzgador. ¿Y cómo puede pasar eso? Por ejemplo, existen casos que se dan precisamente en el arrendamiento, ahorita que hablábamos, que es un ejemplo muy claro de la oralidad y el gran cambio que nos da la oralidad. Existe, por ejemplo, el caso de los arrendamientos, que es más común de lo que podemos imaginarnos y que aquí estamos en el grupo, los abogados, habrá quien lo tenga así presente, lo esté viviendo hoy, en algún caso. ¿Qué sucede cuando se demanda una rescisión de contrato? Y la intención es llevar un juicio para tener una orden de lanzamiento. Pero resulta que quien vive ahí es una señora con un hijo o hijos y quien está pidiendo la rescisión, lo digo por un caso concreto que me tocó ver, es la esposa de su ex marido o de la persona con quien está en pleno proceso de divorcio. Entonces de repente pues, reclamó la rescisión a mi hijo, sacó la sentencia, pues, con fuerza pública desalojo la vivienda. Entonces es un asunto complejo, decir, oye, pues que él ya se fue, él ya no vive ahí. Y vivieron ahí, pues porque era casa de la mamá o del papá, la verdad que se separaron, ya ella ya no debe estar ahí, entonces ella viene, la dueña, a promover la rescisión con un contrato firmado por él, y es donde viene, por ejemplo, este tema, que le digo que es común, ¿eh? Más común de lo que podemos imaginar. Entonces, la oralidad que va a versar, que el postulante tendrá que traer esos elementos adicionales. Buscará, en su teoría, sí buscará el aspecto de legalidad y lo que advierte él como excepciones, vicios, defectos en el contrato, cláusulas abusivas, no sé, pero sabiendo esta herramienta, llevará en esa teoría del caso que hoy nos menciona el código, pues también este tema, ¿no? Oye, vamos a ver que el juez vea que existe una simetría de poder. ¿En quién? La señora, el dama de casa, ya no ejerció, se casó, ya no trabajó en lo que estudió, ya no estudió, no tiene bienes, ella cuida a los hijos o al hijo, la hija. La casa es de la mamá de él. O sea, a ver ese vínculo familiar que da, ¿dónde estaría ella? Hay derechos de alimentos, que aunque no es materia civil, a ver, vamos a ponerlo en la mesa. Él y ella también. Y luego si añades ahí testigos familiares o muy amigos, y tú llevas esos elementos, sabes elaborar un buen contrainterrogatorio. Entonces, tú en la litis de legalidad, o bueno, la parte interesada está introduciendo los temas
que atañen a una cuestión de derechos humanos, ¿eh? Entonces, la controversia de legalidad se está elevando a un rango constitucional sin formar parte de la litis, sino poniendo los elementos a la autoridad. Entonces, hoy tenemos en la audiencia de juicio, más adelante vamos a ver los alegatos de apertura, de clausura. O sea, se tienen los momentos para que el postulante lo exponga claramente, pero con esta claridad, no generando una confusión que la Corte nos dice sencillamente, bastará con que se mencione una frase, no advierto que la norma fuese violatoria de derechos humanos, adiós. Entonces, cuando para la oralidad no se prepara debidamente esa teoría o esa estrategia, esa confusión lleva a demeritar su posición en juicio de las partes. Sí, por eso ven cómo la oralidad lleva a participar principalmente a los postulantes. Al otro también le estaban poniendo una carga fuerte, muy buena, ahorita vamos a ver, pero está pidiendo que los postulantes vengan con una calidad en lo que argumentan. Una calidad. Hay un artículo, ahorita voy a mencionarlo. Déjame lo anoto, que no se me olvide. Es más, déjame lo veo aquí. Más que no me lo sé de memoria todo, ¿verdad? No me quiero equivocar. Es este. Sí. El artículo, sí, 252. Para que tengan presente el artículo 252, ¿eh? En el último párrafo de ese artículo, fíjense lo que nos dice. Las cuestiones debatidas en una audiencia deberán ser resueltas en ella. Fíjense, por eso les digo, al autor le está poniendo una carga de que, a ver, tú vas a resolver en la audiencia. Y lo digo de manera autocrítica y yo lo entiendo el código así. No es correcto diferir la audiencia para dictar la sentencia. El juez tiene que dictar la sentencia en la audiencia. Ese es un impulso que nos va a dar hoy este código. No, si vemos toda la estructura es en la audiencia. Puedes pedir un receso, puedes decretar un receso, pero ahí dicta la sentencia. Ahorita vamos a comentar porque nos dice, y en 2 días puedes entregarla en papel. Entonces, nos viene a ser, por eso es un cambio de paradigma, pero bueno, retomamos en la postura del postulante. Ustedes tienen la prohibición, nos dice, las partes no podrán dar lectura a sus escritos o registros en forma íntegra, lo que todos los días sucede en la realidad. Vemos una o dos audiencias o todas las audiencias que vemos en el día y dices, no leas, no des lectura. ¿Qué procuramos en la audiencia? Si tu deseo es que esa objeción se tome, nada más tenemos por favor el escrito y se valoran la sentencia. No, es que lo quiero leer. No, lectura. Se transgrede los demás principios, continuidad y demás. Pero fíjense en la última parte que dice ese último párrafo. Lo repito de nuevo, las partes no podrán dar lectura a escritos o registros de forma íntegra, coma, pero sí a sus notas o apuntes. Entonces, es muy complejo, claro que es muy complejo. En la autoridad, les decía al inicio, manejamos protocolos, manejamos nuestras notas. La persona que juzga, lo ideal es que también esté preparada, que tome sus notas del debate, que sepa para poder tomar decisiones en la audiencia, controlar una audiencia, tenemos que conocer la litis, las posturas, a veces surgen una prueba superviniente, a veces surge algo especial. Entonces, cuando conoces la litis, resuelves de inmediato, e incluso con las partes, las dos partes en conflicto, expones todo y dices, oye, pues las dos partes tienen, por ejemplo, la intención de y este elemento para los dos, y los dos dicen, estoy de acuerdo, adelante, y dale los días que pide. O sea, así me ha tocado, ¿sí me explico? Entonces, esa es la importancia. Bueno, ¿cuál es la recomendación? Que hoy tomamos un tema complejo como los derechos humanos y cómo hacerlo valer ante el juez ordinario, pues tenemos una herramienta, los apuntes, pero ojo, no es para descansar en el arrastre
del procedimiento tradicional a la oralidad. Esto nos lleva a ser especialistas en conocer los hechos de debate, lo que se planteó, las estrategias que se manejen, y los apuntes nos servirán para delimitar, ¿no?, ese tratamiento oralmente. Entonces, quienes participan, así como, por ejemplo, a mí como juez me toca, pues trabajo con protocolos. No sé con quién está la audiencia y de repente dice, oye, ¿por qué repites? Pues es un protocolo, que ahí vamos a trabajar en esa parte, tenemos que mejorar. Pero el postulante en la audiencia puede tener su apunte, puede manejar tarjetas, ¿qué haría yo en la primera parte de la preliminar? Bla, bla, tomo nota, y eso es lo que les va a ayudar. Entonces, efectivamente, ya la lectura no se debe dar con este código, no va a suceder, es una prohibición, pero sí los apuntes. Entonces, ¿qué nos lleva? A la metodología, al estudio, al pensamiento crítico. ¿Cómo nosotros podemos hacer un apunte con palabras claves, con un pequeño mapa mental? Pues lo hago, ¿sabes qué? De esta manera. El interrogatorio, la técnica del interrogatorio, a ver, ¿cuáles serán los pilares del interrogatorio? ¿Cuáles serán los relativos al contrainterrogatorio? Ya tengo mis notas. Entonces, esta puede ser una herramienta que nos lleve a transitar en este cambio, pero con una efectividad que se pretende. Es una efectividad total, no arrastrando, repito, todos los participantes de la audiencia oral, todos, la autoridad y los postulantes, estamos en el mismo plan. Arrastramos el procedimiento tradicional, el procedimiento escrito, ¿sí? Hoy, algo que, por ejemplo, ya lo he mencionado de los postulantes, que obviamente sí hay quienes manejan cuestiones técnicas muy buenas, pero en general, todos los días vemos esto. En Nuevo León tenemos lo que son las gestiones judiciales. Bueno, las gestiones judiciales vienen a abonar en esa separación. El juez tiene que estar en la audiencia todo el día y tiene que estar dirigiendo el proyecto. Tiene que estar concentrado. Ese es lo que está diseñado. Entonces, la gestión se ha dado. Aún así, repito, en la autocrítica y, y objetivamente hablando, todavía hay cosas que mejorar, muchas. El código nos los está pidiendo hoy. En ese momento resuelve, difiere, pero suspende pues un momento, pero resuélveles. Lo que se está buscando es ir más allá. La oralidad no solamente nos da esto de la expeditez, nos da la transparencia. Por eso la importancia que el juez explique, porque eso es lo que lo va a legitimar como autoridad, no una anarquía, no una conducta inquisitiva que yo ordeno y que no. Lo va a legitimar, que sí atiende a la controversia. Siempre, imagínense, subiendo el nivel en el debate de más, él resuelve ahí. Por eso yo les digo, en la autocrítica, no debemos diferir las audiencias. La oralidad, este pilar del procedimiento, nos lleva a eso. Esa legitimidad que tenga la autoridad debe ser que en ese momento ustedes, con ese esfuerzo que presenten, con ese control que ustedes presenten en su estrategia, en su teoría, sí, lo que se plantea ahora como teoría del caso, ¿verdad? Que bueno, lo conocemos de penal, pero ahora se maneja acá. El juez le resuelve en ese momento. Más, podrá ser que en 2 días les dé el papel, ¿verdad? Pero ya resolvieron, ya se resuelve la controversia. ¿Por qué? Porque en eso consiste la inmediación. Por eso les digo, no podemos hablar de oralidad sin inmediación y viceversa. No sirve de nada que estén presentes las personas físicamente, si intelectualmente no lo están. Así de sencillo. Y la oralidad será el canal para que se haga eficiente esa presencia de las partes. Un juez que no controla la audiencia, que una audiencia que era de 1 hora ya veo 4 horas y que se hace un desorden. ¿De qué sirve esa mediación si no tienen la capacidad? Y lo mismo con las partes.
a veces es complicado cómo tomar la decisión en la audiencia y están con su cliente. Entonces, oye, pero es que, ¿cómo? O sea, a estas alturas de la vida, en el desahogo de la confesional diga si es cierto como lo es. Hoy me tocó, ayer me tocó. ¿Cómo es posible eso? Bueno, es por ese cambio de paradigma, porque seguimos trayendo, yo conozco las posiciones, diga si es cierto como lo es. No, en este juicio oral así es interrogatorio, de hecho no es confesional, es declaración de parte, no es confesional, pero es lo que atañe a la confesional. Entonces, ¿cómo hoy los jueces, les repito, lo vivimos todos los días, diga si es cierto como lo es, y tenemos que decir, a ver, es un interrogatorio abierto, no se le puede pedir al declarante una respuesta en un sentido. Él es libre de contestar y usted su pregunta debe ser abierta. Y te insisten. ¿Por qué? No es una crítica en mal sentido, por eso estoy haciendo un análisis objetivo, incluso autocrítico también. Le repito, yo sé que nosotros trabajamos con protocolo de más y debemos evolucionar, pero sí es destacar que es un reto para todos, este cambio de paradigma. Por eso manejo esta sentencia, pues tal vez alguien diga, ¿y qué haces tú hablándome en la oralidad del control difuso? No viene del caso. Probablemente, ¿verdad? Cada quien tiene su opinión. Pero la perspectiva que yo estoy tratando de dar es amplia en todos los operadores, haciendo esa autocrítica hoy que me toca estar en la función y advirtiendo también los colegas postulantes. Y tenemos lo mismo, padecemos de lo mismo. Padecemos de lo mismo en el sentido de que nos cuesta trabajo, nos cuesta trabajo, nos cuesta trabajo, ¿sí? Y por eso, lo decía al inicio, yo platicaba con la consejera Grisela Yuki y cómo el tema nos lleva a eso, a este foro se hable, ojalá sea la primera de muchas ediciones y que vayamos evolucionando en el tratamiento de la norma y afiancemos. Y platicamos con la consejera Grisela Yuki, el tema esto, ¿no? Apasionados por el derecho, o sea, es la manera de nosotros avanzar en esos cambios de paradigma y no caer por ejemplo, tenemos, no sé si lo alcanzamos a ver muy desarrollado, pero por ejemplo tenemos el artículo, creo que es el 921, déjenme ver. Sí, el 921. Que ahí tengo una cierta duda, pero nos dice el artículo 921 que una vez que se ha admitido o calificado el recurso de apelación, que es nada más en contra de la sentencia definitiva, a petición, de oficio o petición de parte, tratándose de apelaciones contradictorias, repito, con o sin resoluciones dictadas dentro del procedimiento, es decir, intermedias, se señalará fecha para la celebración de una audiencia oral que presidirá la persona magistrada ponente, en donde se otorgará el uso de la palabra a los interesados directamente o por conducto de persona representante autorizada, para que realicen sus aclaraciones, fíjense, aclaraciones o resumen de agravios y su contestación. Dice aquí, por ejemplo, por un máximo de 10 minutos. Yo es donde me quedo, bueno, ¿por qué las 10 minutos? Pudiera ser, creo que se debería considerar más cuando lo merite, ¿verdad? Precisamente meter así los asuntos muy complejos. Tal vez porque, oye, se va a hacer apelaciones y será por cada escrito esa apelación en contestación 10 y 10 minutos, ahí es algo que se tendrá que ver. Pero viene la intensidad con la realidad. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué te conveniente será presentar mis agravios en todos mis asuntos igual? Porque se ve, ¿eh? Pues, lo tenemos todos los abogados, en la función jurisdiccional y en el postulante. Trabajamos con formatos. Tratamos de no hacerlo cada vez más, ¿verdad? Bueno, hoy la regla nos dice, no, tienes que trabajar con tu teoría en cada caso y tendrás que formular tus agravios al respecto y las aclaraciones y lo que te pregunte la magistratura, el magistrado o la magistrada. Entonces vean cómo, por eso este énfasis en el postulante, en todas las partes, pero en el postulante.
somos los abogados cuando estemos ejerciendo como postulantes quienes dotaremos de mayor nivel la oralidad, ¿sí? Esa es la medida. Si no manejamos esa medida, continuaremos en un proceso que sigue avanzando, que hemos avanzado, pero que nos falta para el ideal. Porque frente a ello, tenemos que, lo vamos a ver si alcanzamos a ver en el procedimiento, y ya lo he dicho, es una obligación que el juez resuelva ahí. Hay un artículo, ahorita les planteo creo más adelante, dice, tendrás 10 días para los casos más complejos, tendrás que justificarlo, que es porque sean muchos muy complejos, ¿verdad? Pero la intención del nuevo código es que el juez resuelva ahí. ¿Por qué? ¿Por qué entendemos ahí? Pero pues, ¿qué tiene malo que difieras? Porque así como se impone a los postulantes esta carga de que, a ver, vas a subir el nivel de tu participación, pues también para la persona que juzga, vas a subir el nivel de tu participación. ¿Cómo? Serás quien resuelva valorando todo, porque debe estar conectado a la audiencia, conectado a los planteamientos en la realidad, a los hechos que llegaron a juicio por las partes y cómo se trataron. Y tendrás que tomar la decisión. Hay una crítica que se hace, que le repito, hoy gestión a nosotros nos impulsa a mejorar y tenemos que trabajar más. Es algo que se conoce por quienes están en el ambiente y lo conocen bien, que el juez no sea revisor, que la jueza no sea revisora, ni el magistrado, ¿eh? Al magistrado también le imponen la carga a la magistrada y resuelves. Sí, porque la intención de la realidad es no nada más que los postulantes lleguen a ese nivel mayor, también la autoridad diga, bien, habrá quien me diga ahorita, claro, le tengo una sentencia que no sé quién la dictó, no sé, habrá críticas, ¿verdad? Que el juez no sea revisor. Les repito, la gestión nos ayuda. Yo creo que quienes han trabajado en gestión ven que ya es menos contacto con los jueces y las juezas. Pues, saludaba a un compañero aquí hace días que fui a recoger unos documentos y me decía eso, le digo, "Oye, nada más que pues ya voy a audiencia, salí a audiencia y ya veo, porque el sistema está diseñado así, debo estar conectado a audiencia, debo estar dirigiendo, pues yo controlo ahí los hechos y demás, yo propongo ahí hechos no controvertidos y demás, y yo voy definiendo. Entonces, el juez es controlador y debe ser el que dicta, porque la autoridad viene a quitar la parte tradicional de el juez revisor. Y no digo que esté mal, no se trata de decir está mal, bien, sino que tenemos que ver este nuevo paradigma y los postulantes igual. ¿Quién está ejerciendo la representación? El abogado intelectualmente. No es trabajar con formatos, por trabajarlos. Tal vez, pues, si tienes algún precedente o algo, pues sí, ¿verdad? Pero de repente, porque a veces no sucede, y quienes estamos en la práctica lo vemos en todas las partes, tú ves un escrito y dices, es que no le entiendo por qué me dice esto. No se le entiende, no estás, batalla, sufres para descubrir. Y yo a veces caigo y digo, es que esto viene de un formato. Esta parte de aquí es de un formato. Sí, así lo pienso yo. Y tal vez no es descabellado, tal vez dirán alguna vez de una sentencia o una resolución mía, hombre, eso se lee pues, de otro asunto. Por eso les repito que este cambio de paradigma, o sea, no es ni juzgar ni a nadie, ni criticar por criticar, sino objetivamente y con autocrítica, reconocer nuestra posición y ver el nuevo sendero que nos pide este código. Sí, entonces por eso no quise meterme a hablar específicamente de artículos y esto y aquello. Es básico. Tienen que saber ese artículo 252, les dije, ¿verdad? Vamos a manejar los apuntes, ¿sí? Hoy se maneja, por ejemplo, la autoridad, pues, manejamos protocolos, un apunte. Yo manejo mis apuntes para audiencia. Si de repente yo no te digo, aquí puede haber prueba superveniente, por lo que me están planteando. ¿Y qué creen? Si me pasa, una prueba superveniente. Pero yo tengo mi apunte. Entonces, hablo desde mi trinchera hoy y de todos así debe ser. No, yo vengo a aportar. Y por eso el tema de derechos humanos, ojo, el control convencional y constitucional en el control difuso en la vía indirecta
Vamos a ser especiales. Y obviamente aquí deriva después todo lo que es la metodología, las gradas para controlar una norma y demás, las gradas constitucionales. Es interesante y vámonos por ese camino también, ¿verdad? Pero tenemos que dar este primer paso y decir, a ver, la oralidad no consiste en pedir por pedir, hablar por hablar. Ninguna, ni la autoridad ni los abogados, ¿sí? Entonces es dotar de calidad los argumentos y subir el nivel. Entonces, a ver, esta es la resolución. Después les refería, a veces parecía que, oye, pues vamos a hablar de la oralidad, pues entra el artículo 7, ahí nos define todos los principios y ya los vamos aplicando. No es así, es un cambio de paradigma. Y vemos que en los 17 principios rectores del sistema de impartición en materia civil y familiar, impartición de justicia, se contemplan los que ya tenemos, que les digo, en realidad no es nuevo. Concentración, continuidad, contradicción, igualdad procesal, inmediación, oralidad y publicidad. Yo aquí destaco de estos principios el interés superior de la niñez, que seguramente ya lo vieron en la litis abierta, o sea, no sé si en la primera o segunda sesión debieron verlo, cómo cambia todo, ¿sí? Si hablamos en el procedimiento familiar, cuando estamos ante el interés superior de la niñez, es incluso un método de interpretación, el interés superior de la niñez, es un método de interpretación, tiene varias vertientes y una es esa. Entonces, cambia todo en el procedimiento, la autoridad de oficio, pero nada más destacar, no obstante ello, también las partes no se deben delimitar, es decir, por el interés superior pido que por lo que el derecho mejor le favorezca. Creo que de eso nada es mejor nada. Si va a participar el abogado, la abogada tiene que decir, a ver, yo aporto esto y yo le hago notar al juez si algo que no ha visto, por el interés superior, porque no porque es de oficio, porque es infalible, está apreciando mal tal vez, está omitiendo. Entonces, esos argumentos que ven en la oralidad con este interés superior, de hecho, enriquece mucho a la autoridad. Es que lo que hace valer no solamente es deducciones o abducciones, como lo quieran manejar. ¿De qué hablamos hace un momento? Control convencional. Entonces, tenemos que nosotros trabajar con las convenciones y hacerle notar al juez, hay una convención, ¿eh? Hay una convención que me da pauta a considerar esto, a que usted lo considere. No lo había visto la autoridad, yo lo hice notar. Eche a andar esa facultad, como el control difuso y control concentrado. Active la facultad ex oficio. No es que yo lo quise plantear, en el interés superior es distinto, ¿verdad? Pero ese es ese rango. Entonces, esto es mantenernos, por eso a mí me da mucho gusto y estoy bien agradecido con ustedes y los felicito de que se hagan este tiempo. Les comentaba cuando platiqué con la consejera Grisel, que estaba organizando, que estaba ahí bien atenta ella en esto. Pues, la importancia de un foro como este. Ustedes son quienes demuestran realmente esa importancia y le dan la importancia. Y es sumamente valioso este tiempo que lo necesitamos permanentemente. Es la primera edición, esperemos que vengan más y que crezca la calidad. Pero parece que me estoy despidiendo, pero no. Nada más es un paréntesis. Porque estamos hablando que de este interés, pero vemos en el número 2 la litis abierta. No quise agotarlos. También ya es un día de labores, estamos en la tarde, no sé si alguien por ahí comió tarde, qué sé yo, sino hacerlo provechoso y tener herramientas que nos hagan ver más allá. Les repito, yo en mi ejercicio veo que tengo que mejorar, tengo que cambiar y veo que hago mal también, o cosas que no debo hacer, ¿verdad? Entonces, es compartir. Entonces, hoy cuando entendamos la oralidad, decir, a ver, es que la oralidad tiene que ver con un cambio de paradigma, como sucede con lo que hemos vivido. En el siglo XX vivimos con el positivismo, prácticamente. Hay un ejemplo que también por años, apenas en este siglo, creo que en el 2005, 2006, creo, se declaró la inconstitucionalidad, pero para ser un ejemplo de lo que tenemos que cambiar en el paradigma. Hay un paradigma constitucional. Cambiamos del positivismo tal cual al constitucional. Un ejemplo muy bueno, voy a hacer unos ejemplos
Un ejemplo que nos tocó vivir, que les digo, esto de las gestiones y unidades administrativas, podremos tener críticas y podemos tener oportunidades de mejora sin duda, como siempre las habrá, pero ha habido evolución. Y antes en la ley, no quiero hablar más que en la ley, venía en la ley lo que es los medios de conducción. Y me tocó ver a mí, allá en mis inicios aquí, que resoluciones que decían, no se desahogó la prueba porque no pagaste los medios de conducción y perdiste el juicio. Así lo digo muy así, ¿verdad? Y ya pues uno va a pensar, ¿cómo? Pues tiene que pagar, bueno. Bueno, eso era el positivismo. El juez decía, la norma lo dice. ¿Qué se escuchaba en los pasillos cuando, oh, es que no es justo? ¿No estás de acuerdo con lo que dice la norma? Presenta tu iniciativa de reforma. Seguramente alguien iba a escuchar eso o se le van a decir. Ah, ¿no estás de acuerdo con lo que dice el artículo? Presenta la iniciativa de reforma. Ese artículo era así, pero resulta que un abogado estudioso, como hay muchos, o abogada, este fue un abogado, él se fue hasta la última instancia, impugnó y declaró la inconstitucionalidad. Bueno, ese ejemplo lo menciono porque, ¿qué sucede? En un control difuso hoy, el juez común, el juez ordinario, no necesita que impugnen inconstitucional. Si él lee y dice, eh, medios de conducción a cargo es a cargo de, para que se hagan pruebas, a ver, yo mismo lo someto a la Constitución y no pasa. Yo mismo no lo aplico. Y no es esto que me lo diga nadie. Oye, pero es que ninguna voz ha quejado. Es inconstitucional. No va a ser una declaratoria, no lo aplico ya. Lo mismo sucedió con el divorcio encausado. Hace años, cuando llegamos a pensar que estudiamos, yo recuerdo que había posturas que decían, oye, pues el contrato de matrimonio es un contrato civil, válgame la redundancia, contrato, pues ¿por qué no lo portamos igual, como cualquier contrato, oye, por tiempo determinado? Y que opere la tasa de reconducción, y puedo pedir una terminación, bla, 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 porque se usaba esa lógica de las reglas del contrato, pero partíamos del positivismo. Nos, es difícil pensar antes que alguien dijera, no, me divorcio porque quiero, que la persona se divorcie porque quiere, prácticamente, sin causa. No, tienes que acreditar una de las causales. Y ahí andaban. ¿Cuál era la que más? No, por la del abandono de hogar. Es que la de injuria está bien difícil. Y no se digan las otras, ¿verdad? Eh, Cuando uno llega a platicar con jueces o magistrados de otras épocas, a veces que llegamos a platicar de, por ejemplo, de este cambio, decían, pues sí, yo tengo muchos asuntos que los dos murieron y se fueron casados. Entonces, nosotros necesitamos que la Suprema Corte viniera a interpretar la Constitución con este principio de constitucional que prevalece, libre ejercicio de la personalidad. No puedo someter ninguna norma por encima de. Entonces, no es constitucional. O más bien, la Corte sí declaró la inconstitucionalidad, ¿verdad? Pero en este cambio de paradigma, vamos a un escenario hipotético. No necesitamos que la Corte lo diga. El juez local dice, a ver, libre ejercicio de la personalidad. ¿Por qué lo voy a poner causal? No necesito que la Corte lo diga. Si yo lo advierto, yo lo aplico, ¿sí? Entonces pudo haber existido el divorcio encausado porque el juez local o del fuero común tenía la facultad de hacerlo. Ese es el cambio de paradigma del que estamos hablando. Y la oralidad, ojo, con el nuevo código nos lleva todavía más adentro, a la oralidad que tenemos hoy. Por eso estoy destacando esos aspectos. Y tal vez hay quienes no entienden, tal vez algún estudiante, no sé de qué semestres podemos tener, que digan, caray, no me queda del todo claro. Es complicado abarcar en este tiempo más aspectos, pero sí lo que quiero es que se identifique ese avance en la oralidad. Y esto lo ejemplifica este cambio, este hoy paradigma constitucional. Fíjense que tenemos, apenas hace una semana, creo, hay un amparo, el amparo directo 16-2024 de la primera sala de,
que decretó o determinó la imprescriptibilidad en delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Bueno, hace unos años, ¿cómo podemos entender que se va a interpretar la norma en perjuicio? Una persona que efectivamente estuvo condenada en un juicio, tal vez conocen la resolución, por eso la menciono, es amparo directo 16/2024, primera sala. Entonces lo que él pedía eso es que pues ya pasó el término, ya prescribió. Entonces la Corte en este nuevo paradigma constitucional hace una analogía de los delitos de lesa humanidad, de guerra. Todos sabemos que el genocidio es una etapa miserable en la humanidad, ¿verdad? Todo lo que se llegó a hacer con los seres humanos es algo terrible. Entonces, compara la violación sexual, el abuso sexual a un niño, a una niña, a un adolescente, con los delitos de lesa humanidad. Imagínense que, o sea, hace un comparativo con esos delitos o los delitos de guerra, que son esos, vaya, ese es su nivel. Entonces, ¿por qué? Porque esos delitos en derecho internacional, en la Corte Interamericana, de ahí deriva su imprescriptibilidad, ¿sí? Por lo atroces que son. No van a prescribir esos delitos, no prescriben. Y hoy la Suprema Corte, en este cambio de paradigma, no aplica una regla donde dice el derecho penal es literal, punto, no hay interpretación. Y si ahí dice que prescribió y no estaba en el catálogo, prescribió el delito y aunque se provoque abusaste sexualmente, pues prescribió el delito porque se esperó mucho a la víctima. Pues no, pueden leer esa sentencia como la Corte hace el estudio, que de hecho ya era un tema antes comentado ya en varios foros, por lo que implica. Y pues no, imprescriptible el delito, que a veces una crítica que dicen, es que la Corte legisla, es que es lo mismo un juez, es que el juez va a legislar, pues no hay que tener miedo y hay que dar ese paso. Obviamente, la exigencia es estudiar, estudiar, estudiar esto que estamos haciendo hoy, este tiempo que estamos dando para nosotros, para nuestra profesión. Bueno, hay que continuar, o sea, se ve el interés y ese es el camino. Entonces debemos continuar y este es un ejemplo, el de la imprescriptibilidad de delitos sexuales. Entonces tenemos hoy un precedente que seguramente va a desembocar en reformas, que por ahí hay reformas ya, creo que hay una, en la Ciudad de México ya estaba aprobada, creo. Aquí en Nuevo León todavía no estaba aprobada. Ya era un tema ya atendido en diversos foros y en algunas legislaturas locales. Entonces, menciono estos ejemplos porque son los que nos tienen que ubicar. Entonces, llegamos a la oralidad y si nosotros no tenemos ese cambio de pensamiento, ese paradigma nuevo en nuestra forma de ejercerlo, vamos a ser muy defectuosos. Todos, hablo de todas las partes en la audiencia, ¿eh? Cada quien en su trinchera donde estamos y donde estemos tal vez más adelante, porque esto es así. Pero tenemos que pensar eso, dar ese paso, avanzar. La oralidad sigue evolucionando. Arrancó, repito, como una cuestión nueva, autónoma, o sea, el juicio oral es cosa aparte del tradicional. De hecho, ya desde ahí partimos. Ya, juzgado tradicional es juzgado de antes, ¿sí? Pero técnicamente es autónomo, es propio. eh, Se crean títulos, por ejemplo, títulos tal cuales, no forman parte de otro procedimiento. Entonces, como tal, tenemos que ver ahora esa visión profunda y la oralidad por excelencia nos lleva a ello, que va en concordancia con todos los principios, pero siempre recordemos, oralidad con inmediación. La inmediación sin la oralidad y esa calidad en la oralidad, como les digo, de eso nada, mejor nada, ¿no? Por ahí dicen a veces, no, hombre, de eso nada, pues mejor nada. Entonces, hagamos el ejercicio. Ese 252 hoy nos da por decirlo así, la mano. ¿En qué sentido? Prepara tus apuntes, pero no es fácil preparar un apunte tampoco. ¿O sí? No es sencillo. ¿Cómo preparas un protocolo para la audiencia? Pues no es así, me lo aviento, no, tengo que leer, tengo que verificar. Después con el tiempo, pues ya hasta memorizas, ¿verdad?
Pero más allá de memorizar los protocolos, las estructuras, el contenido sustancial del debate es bien sencillo. Los que participamos en la audiencia, donde estemos, nos damos cuenta que los otros, no están en el debate. No saben, no leyeron. Puede ser el contrario, puede ser la autoridad, ¿eh? Porque si entra un juez que acaba de, me pasaron la audiencia, entro a ver qué sale. O corríjanme, se dan cuenta ustedes de inmediato. Acá el juez está. Bueno, no me digan, ¿verdad? Porque capaz que me van a hablar de mí. Pero bueno, no, en la autocrítica y la objetividad que esto requiere y la seriedad que requiere, es verlo así, ¿eh? Verlo así. Entonces, la oralidad nos exige, es una exigencia total la oralidad. Repito, no valen las opiniones personales, las aferraciones. Y es que yo soy parcial. Por ejemplo, nosotros tenemos una regulación en el juicio ordinario civil oral, lo voy a mencionar a partir del artículo 456, que es el que nos establece, a ver, déjame ver que tengo la diapositiva, aquí está. Se crea una serie de procedimientos basados en la oralidad, los cuales sustituyen los procedimientos escritos. Estos juicios orales son los siguientes, y nos da estos: oral sumario, oral, el civil oral, ejecutivo civil oral, hipotecario oral, arrendamiento inmobiliario, inmatriculación judicial oral, y juicio oral familiar y divorcio bilateral. Así lo menciona nuestro código. Hablando en general de la estructura, por el tiempo, no creí que no era óptimo desarrollar tanto lo técnico de cada uno. Tenemos la radiografía, pero sí podemos hablar del juicio oral civil, del oral civil, que la estructura, porque vale la pena aclarar. Hablamos del juicio civil oral, pero esa es una crítica que conocemos. No es un juicio oral, no es un juicio oral, es un juicio con un sistema de audiencias orales. En eso radica todo. ¿Por qué? Porque parte de su parte escrita, válgame la redundancia. El juicio inicia con la parte escrita. La parte escrita es la que fija la litis, que en materia civil la litis es cerrada, o como ya vimos, la litis abierta cuando hay niños, niñas, adolescentes o personas con discapacidad. Ahí es abierta. ¿En qué sentido la litis cerrada? Que el debate se cierra, ya no puede haber más elementos después de que se contesta, ¿sí? El desahogo forma parte de esa integración, pero ahí se cierra. Es decir, un demandado no puede decir, no, es que no firme, y después en las audiencias decir, no, pues que sí pagué. A ver, el que tú pagaste no forma parte de la litis, no pusiste una excepción de pago. Estoy hablando de algo extremo, ¿verdad? Para evidenciarlo. Entonces nosotros tenemos que la audiencia preliminar, el juicio inicia con la demanda. No sé si tengo es que tenía un material, a ver, sí lo tengo, miren. Es que tenía un material, pero por los tiempos, les repito, estamos tratando de agotar algo que sea más, algo sustantivo que nos dé. Tenemos aquí una radiografía del oral, del ordinario civil. Y que me gusta eso porque es ordinario civil, o sea, te maneja, por ejemplo, el mercantil no habla en ordinario mercantil, dice oral mercantil, pero en realidad se ocupa de las acciones ordinarias, mercantiles, sin límite de cuantía, nada más la condición que sea cuantía. Pero bueno, es un paréntesis. Juicio ordinario civil. Parte escrita, ahí le puse escrito o por escrito. Es la demanda, y la demanda lleva esos requisitos que conocemos en el procedimiento, que ahí debes de ofrecer, anunciar tus pruebas y allegar las correspondientes. El destino de la demanda será una prevención o su admisión según el caso. Ahí la prevención es para aclarar. Ahí menciono los artículos. Vale la pena mencionar aquí, en este cambio de paradigma, qué sucede con una demanda infundada, a todas luces, que es improcedente a todas luces. Ahí se tiene que ver ese tema, si es desecharla, porque qué aspecto tocas. Entonces, estimo yo que sí hay una demanda totalmente defectuosa. También es derecho de garantía a los justiciables que se les llame a que estén en aptitud de defenderse.
Es una demanda oscura, una demanda no solo imperfecta, sino mala demanda que no le va a dar oportunidad de defensa, vamos a tener un derecho. Pero bueno, ese es un paréntesis. Y es la admisión con estos artículos. En ese debido proceso, pues le repito, aquí no tenemos la oralidad. En este debido proceso hay unas excepciones, perdón, a ver si las vemos. El emplazamiento, sabemos que debe cumplir, es la piedra angular, se debe verificar. En un procedimiento bien integrado, pues viene la contestación en 15 días hábiles y vienen aquí los artículos y con las mismas reglas. Al contestar debes ofrecer y allegar las pruebas correspondientes. Y en caso de reconvención igualmente serán 15 días y se da la vista por 3 días. Esta parte es la que a veces se menciona como fijación de la litis, como si se maneja así, por ejemplo, en mercantil, porque ahí las partes determinan los alcances de su pretensión. El demandado puede venir a oponerse nada más o puede venir, ¿sabes qué? Tú me cumples a mí. ¿Quieres rescindir? Pues yo te puedo cumplir. O quieres cumplir y yo te rescindo. Te reconvengo. Entonces, donde se fijan la litis más o menos compleja. Fuera de ahí ya no se puede variar, con excepción de la litis abierta por el interés superior del menor. Una vez que nosotros tenemos la litis fijada, eh, es donde entra la oralidad o lo que conocemos como juicio oral, que en realidad es un sistema de audiencias, no es una oralidad pura, no es que yo planteo oralmente mi petición con la respectiva excepción en materia familiar que pudiera darse. Este, el juez está en aptitud de oralmente tomarse el planteamiento, pero una vez que inicia el sistema de audiencias, partimos con la audiencia preliminar. Entonces, esa se celebra o se debe celebrar, dice el código, dentro de los 15 días siguientes a fijar la litis. Es todo un reto. Las cargas de trabajo, todos lo sabemos, no solamente, o sea, es del Poder Judicial, pero por los mismos abogados es mucho el trabajo. Por eso estimo que esa carga de trabajo tendría un impacto sustantivo si mejorara la calidad de todos los que participemos en la audiencia, en hacerlo más fluido, porque a eso voy. Por ejemplo, nosotros hablamos en la depuración del procedimiento, que es un camino a llegar a tener lo que es la materia de litis. Partimos de la conciliación, que es todo un tema con el nuevo código, los métodos alternos, ahora es fundamental y de manera horizontal está en el código, o como lo queramos mencionar. Pero nosotros en la audiencia es complejo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, no, es no y no y no y no. No se aprovecha ¿cómo se llama? La conciliación. Entonces, después, si no hay conciliación, la depuración del debate. Entonces, en la depuración, vamos a depurar lo que no sea necesario. Es bien complicado que, por ejemplo, los abogados dicen, no quiero, pero es que estás contestando, dices que sí firmaste el contrato, pero, por ejemplo, pagaste, pero no quiero fijar ningún hecho. ¿Por qué no quiero? O sea, hay como un enojo, no sé. O la autoridad también, nada más no, y le sigo. ¿Y la oralidad dónde la estamos dejando? El funcionamiento, ¿hacia dónde vamos? En la conciliación. Me llama la atención que el artículo 458 establece la obligación o el deber de las partes de acudir personalmente a la audiencia o por su representante. Y algo distinto a lo que vemos hoy en juicio es que si bien contempla este artículo 458 en su segundo párrafo, que se multará a quienes no comparezcan, ahí nos establece el monto, dice, se diferirá la audiencia por única ocasión. Entonces, ahí sí no entiendo por qué, si trastoca los principios, ¿no? Por ejemplo, la concentración, voy a diferir. Estamos hablando que la verdad es una herramienta para contrarrestar la carga judicial, pero si no viene una de las partes, las dos partes, voy a diferir, pues la agenda se va a llenar, tal vez de diferimientos. Se señalé hoy, pero no vinieron y ya no, si te en otra, yo ahora voy a diferir para otra y creo que esa parte no me convence, no veo creo que la finalidad es
procurar que asistan y pues los multas y si no, pues dice al final de cuentas adelante. Bueno, y si no van, sin justificación la audiencia, la autoridad procederá a examinar los presupuestos. O sea, la vas a desahogar. Por eso esa pausa no me convence a mí. Digo, no sé qué mejora nos daría. Tal vez la intención es procurar que vengan las partes, que se logre esa inmediación con la oralidad, que puedan debatir, pero eso tiene que ver más con el cambio de paradigma, como yo les decía. Entonces, en un verdadero cambio de paradigma, no hay necesidad. Se va a acudir con la solvencia intelectual para participar en la audiencia. Entonces, por ahí sí veo ese tema en un diferimiento, o sea, y la concentración, bueno, me queda cierta duda ahí. Y en el artículo 462 prevalece lo que es la voluntad de las partes, y por ahí en el segundo párrafo, última parte, establece textualmente que las partes pueden pactar que se incorpore alguna prueba relacionada con el debate, aun y cuando no haya sido ofrecida en los escritos de finalitis. Entonces, es una excepción más a las pruebas, solamente una superviniente, o sería una especie de prueba superviniente porque la voluntad de las partes así lo estiman. Ellas quieren que llegue a juicio. Entonces, vuelvo a lo mismo. Este nuevo código pone a los postulantes en una posición de un nivel alto, de una exigencia. Son realmente los postulantes los dueños de la audiencia, ¿eh? Son los dueños, los que deben manejar todo, deben dirigir. ¿Cómo? Con sus posturas. Obviamente el juez hace lo propio o la jueza, pero son los postulantes. Y un ejemplo es, aquí está, incluso no hay límite. Oye, quiero aportar una prueba. Pues según yo me beneficia a mí, pues tráela, que se admita. Puede ser un testigo, puede ser un perito. No ofreció oportunamente, no es necesario. Si las partes así lo quieren, un documento. Y en esa parte nos dice, consensuados voluntariamente los acuerdos por las partes, la autoridad judicial los tendrá por fijados. La oralidad, con estas disposiciones, lo que lleva es que la problemática, el conflicto, se centre exclusivamente en la materia del debate. Actualmente, en muchas audiencias, te dice el demandado, que pruebe todo. Yo no quiero ningún hecho no controvertido, ningún acuerdo probatorio, que pruebe todo. Pero pues la litis se centró en que pagaste, que firmaste el documento, bla, bla, bla. La litis es excepción de pago, punto final. La estructura del sistema de audiencias lleva a las partes a que en ese desahogo centren el debate a lo que es nada más. Entonces, si la excepción es de pago, oye, pues si lo firmé y todavía te lo pagué, el juicio, la sentencia se deberá ocupar únicamente del pago. Así de fácil. ¿Por qué? Porque hay un consenso voluntario. Entonces, ¿para qué? Y creo yo que esa es la finalidad. Yo lo entiendo para que el juez dicte la sentencia en ese momento. Oye, pues no vas a tener que estar estudiando todos los elementos. Oye, pues es que eso ya no está en debate. Aquí tú decides si está acreditado o no el pago. Y obviamente hay menos complejidad en los asuntos, pero en general podemos decir que con el desahogo de las audiencias está demostrado o indemostrado. En la gran mayoría de los casos, entonces, ya, ya sentó, ya reconoció, está resuelto. O de plano, estas pruebas me dejan a valorar, no sé, adminicular 2 o 3, pero en este momento yo estoy haciendo ese trabajo intelectual y puedo resolver. Entonces, creo que ese es el nivel que se pretende que se logre con la audiencia, con este nuevo código, que esa participación sea de mayor calidad de todas las partes, pero repito, los postulantes deben tener una participación trascendental. El juicio es de ellos, la controversia es de ellos, de los litigantes. Las autoridades deben nada más vigilar, ¿sí me explico? Y las disposiciones nos dicen eso. Fíjense, incluso el artículo 463, un cambio que maneja ya, se va a ver en civil. Digo civil mercantil, pero, perdón, civil y familiar, pero sabemos que en familiar la litis abierta pues nos da una posibilidad tremenda, ¿verdad? Un tratamiento distinto.
para ver con más énfasis este cambio en el proceso civil, que es de estricto derecho por excelencia, el artículo 463, fíjense lo interesante que plantea. Dice, la autoridad jurisdiccional, al abrir la etapa de admisión de pruebas, en la que a petición de parte deberá permitir un breve debate sobre la admisión de las pruebas, previo al pronunciamiento de la autoridad jurisdiccional. ¿Qué nos sucede hoy, por ejemplo? Pues dices, no, a ver, no está en debate, es inquisitivo, compañeros, compañeras. Es inquisitivo, yo lo admití, eso no es materia. Eso es materia de impugnación y aquí no hay impugnación mercantil o allá, pues allá se dejan los autoderechos, ¿verdad? Hoy te dice el 463, a ver, los principales actores en la oralidad son las partes, son los litigantes. Si ellos lo piden, primero van a debatir sobre la admisibilidad, es decir, autoridad, juez a juez. Si ellos lo piden, tú no vas a admitir hasta que debates con ellos si vas a admitirlo o no. Idoneidad de la prueba, requisitos, temporalidad, ¿sí? Entonces, hoy el artículo 463 en la audiencia preliminar impone esa posibilidad a los litigantes. Levanta la mano. Quiero debatir la admisibilidad. Antes de que se pronuncie la autoridad, quiero establecer los defectos, los vicios. Y por eso debe desechar. Y el juez tendrá que resolver, ¿sí? Tendrá que pronunciarse ahí. Y no nada más, ya dijiste, no, que estás diciendo y vamos a confrontar. Y si es fundado, como lo planteó y pues se acredita o se estima fundado por las razones expuestas, qué sé yo, se desecha la prueba. Entonces vean cómo es un avance. Y ese avance es un cambio de paradigma. Entonces hoy el litigante, tenemos que decirlo así, todos, la autoridad y los postulantes. Debemos prohibir la improvisación. Como les decía hace un momento, nosotros nos damos cuenta de inmediato en la audiencia, nada, pues improvisado. No saben ni de qué estamos hablando. Puede ser, ¿va? Y también digo el abogado, oye, eh, o sea, ¿por qué no estás deteniendo un minuto la audiencia? Es que permítame tantito, es que está ahí, busque, busque. Entonces, o sea, pésimo desahogo. Puede ser pésimo desahogo por la autoridad, o por las partes, o por todos. Ahí ya no es pésimo, ahí es triste. Fíjense que todas las partes, ¿cuál inmediación? Ahí están los personajes muy presentes, pero intelectualmente, o al menos no probablemente por el intelecto, al menos por el conocimiento de la causa, por la falta de posturas de las partes, por la falta del control de la información de la autoridad. Vean cómo la autoridad nos lleva a eso y nos pone una evidencia hoy y nos da una exigencia. Y repito, por eso estos espacios son sumamente importantes. Lo más importante es la participación de ustedes, la preocupación de ustedes, el interés de ustedes. Este Código Nacional, en diferentes foros desde su presentación, se ha mencionado que está destinado a ser la tercera ley más importante del país, solamente bajo la ley de amparo y de la Constitución Federal. Entonces, por eso es muy grato participar y donde se mostró el gran interés. Ojalá estemos cumpliendo con ustedes en un aporte. Déjenme avanzar tanto porque se acaba las 6 y ya todos nos queremos ir, ¿verdad? Desde el material más o menos estaba calculado, ya no puse más material. Fíjense cómo, voy a mencionar esto, la oralidad no implica emitir opiniones personales, ya lo he dicho en el trato que estamos hablando, o tampoco centrarme en decir, no, no, yo soy demandado y que pruebe todo, y que no. Tampoco se trata de repetir en las audiencias el contenido íntegro de los escritos, ¿sí? Ni tampoco es irnos al exceso de, no, pues es que yo estoy capacitadísimo en técnica de oratoria y tengo que levantar las manos y la postura, todo es válido. Tampoco se trata de eso, ¿sí? Sino que la recomendación para una adecuada técnica de litigación oral deben partir de estos tres postulados o estos tres elementos: los hechos, el derecho y las pruebas. El derecho sabemos que la autoridad está obligada a que no se ponga el derecho, pero no tenemos que caer siempre en, no, yo nada más ahí te aviento todo a ver qué pega y tú
acomódalo conforme derecho. No, en la oralidad lo que se busca es ese nivel. ¿Qué va a hacer el abogado cuando haga eso? Ya me ha tocado. Y pues me dicen, va, es que usted no lee y no, usted es el de que aplica el derecho, y si no leyó, que ahí en un renglón puse no sé qué, no es mi culpa, usted debió. Yo estimo que ese tipo de normas, pues es para el justiciable. Y sí me ha tocado que el señor, la señora, y me dicen, pues que yo no soy abogado, no sé qué decirle. No se preocupe. A ver, no se preocupe, no le voy a exigir como abogado. A ver, exprese de nuevo. Ahí voy a descubrir qué quieres. Pero no que el abogado intencionalmente me plantee tres cosas escondidas en tres renglones para después decirme, pues el derecho es tuyo. Si queremos ejercer una técnica de litigación oral eficiente o decente, para no decir más, tenemos que identificar que en la etapa postulatoria, en la etapa escrita, ahí tenemos que hacer el planteamiento de hechos y también de derecho. El primero en descubrir, en identificar el derecho, pues es el que lo plantea o el que se defiende. Y si no, pues ahí está la experiencia seguramente de quienes están. Oye, entonces los hechos serán la materia de, plantéalos en ese escrito inicial. Y también el derecho, porque esa va a ser tu teoría del caso. Ahorita a ver si comentamos rápido porque ya es muy poquito tiempo. Porque en la audiencia de juicio, ya una vez que se admiten o desechan pruebas y se preparan las que requieren intervención, en la audiencia de juicio, ahora, en esta regulación, la audiencia de juicio iniciará con los alegatos de apertura de las partes, donde respecto a las teorías del caso, fíjense. Entonces, cuando llegamos a los alegatos de apertura, ya desahogamos las pruebas, ¿eh? No, vamos a desahogar las pruebas, perdón. ¿Qué es lo que sucede? A la autoridad se le plantearon los hechos materia de debate, que es por lo general. Puede haber también conflictos de derecho, son excepciones. En general, los de hechos en conflicto. Y el derecho, el cauce que se está pretendiendo regular, que es donde, entre paréntesis, entra esta parte. Si tú vas a hablar, oye, quiero que se maneje la perspectiva de género, pues vas a agregar esos elementos que lleven a unos hechos que abran la puerta para ello, o para un control constitucional difuso, pues también lo vas a plantear ahí, con ese derecho, plantearlo bueno. Y las pruebas, eso atañe a la oralidad. Una vez que en la preliminar se califican las pruebas y se admiten, las pruebas tienen por el objetivo traer esos hechos. A ver, yo dije que pagué, aquí están las pruebas. Punto final. Y voy a empezar mis alegatos de apertura con eso, centrado nada más a las pruebas que son materia de debate, conforme a los hechos planteados. En estas etapas ya se depuró el proceso y nos vamos a quedar. Las pruebas se tienen que dirigir únicamente a hechos controvertidos, únicamente, no más. Entonces, la técnica para litigar oralmente es esta, esos tres pasos. Y en general, pues es sencillo. Sabemos que hay asuntos más complejos, bueno, pues tenemos que sufrirle más, ¿verdad? Pero en general es la regla. Y esta regla es la que nos va a llevar a un cambio de paradigma. Ese paso que tenemos que ir dando. Hoy lo que es la oralidad. Y recuerden, bueno, después vienen el desahogo de pruebas, alegato de cierre. Y el 468 impone esa obligación. La autoridad debe dictar en la audiencia. Dice, incluso puede que sea un receso razonable para resolver el mismo día. Dice, entregando copia simple de la versión escrita a las partes en un plazo no mayor de 2 días, lo que la Suprema Corte maneja como el engrose. Ya resolvió hoy y el engrose luego sale, bueno, aquí te dicen 2 días. Hoy lunes ya resolví y a más tarde el martes les doy la copia de la sentencia. ¿Sí? Porque va con ese énfasis de hacer realidad la oralidad. Repito, yo en la retroalimentación autocrítica es no diferir. Yo no tengo por qué diferir para el dictado. Yo debo de dictar la sentencia. Eso es lo que yo me quedo con el código en materia civil, así como está, ¿verdad? Ojo, el mercantil no me dice eso, la norma, ¿verdad? Pero hay que ponernos a la vanguardia con este tema.
No es lo mismo este código que es de hace 2 años al código de comercio que es del Porfiriato y que tiene su respectiva reforma, ¿verdad? Pero de esa manera, son las 6. No quiero excederme de más. Hay un control. No sé si hay manera de manejar alguna pregunta además por la hora. Tal vez creo que no. Yo les expuse mi correo al inicio. Si hay duda, comentario, yo estoy ahí para servirles. Me pueden escribir. Siempre es interesante compartir opiniones, criterios, dudas. Ahí en el chat dejo mi correo. Y yo nada más lo que por la hora, es que son 2 horas, no quiero excederme de más. Sé que es un esfuerzo para todos, esto que estamos en esta capacitación, no sin agradecer de nuevo, y así va a ser con todos los interesados e interesadas en aprovechar este tiempo. Y les repito que además muy especial ahí con la consejera Grisel Oyuque por su compromiso, y me consta ahí su preocupación por lograr este tipo de proyectos. Y en realidad hay un equipo muy fuerte en el instituto que trabaja arduamente también. Agradezco a ellos y los felicito. Y pues no, nada más, no está de más reiterar que estoy para servirles y atento a sus comentarios. No sé si quieren escribirlo por ahí o en mi correo que ya les compartí, también estamos ahí. De mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, pues Ricardo Ángeles. Ahorita, en este momento, debido a la premura del tiempo y que ya nos queda poco para concluir con la exposición del día de hoy, se omitirá el espacio para preguntas y respuestas. Sin embargo, pues le agradecemos la participación por compartir sus conocimientos y experiencias a nuestros asistentes. Por tal motivo, se le hace entrega de un reconocimiento y a la letra dice lo siguiente, pero nada más que se pueda ver. Muy bien, gracias. El Poder Judicial del Estado de Nuevo León, a través del Instituto de la Judicatura, otorga el presente reconocimiento al juez Ricardo Ángeles López por su brillante disertación del tema El principio de oralidad en el proceso civil y familiar del módulo 1, Introducción al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Diplomado en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, primera edición, Monterrey, Nuevo León, al día 7 de abril del 2025, Maestro José Antonio Gutiérrez Flores, Director General del Instituto de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Es así como concluye una sesión más de la primera edición del diplomado en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Agradecemos a todas y todos por su asistencia virtual. Les recordamos que es necesario llenar la encuesta de cierre como lo hicieron en las sesiones anteriores. Muchas gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias, pues. Muchas gracias, para hacerle buena tarde para todos. Gracias.